Capítulo 1. El silencio interior donde nace la voz. En algún rincón del alma humana, hay una voz que aún no ha nacido. Una voz que no suena en cuerdas vocales, ni se proyecta en escenarios. Es una voz silente, todavía sin forma, pero cargada de destino. La voz de quien ha vivido, de quien ha caído, y aún así se levanta con palabras en el pecho como espadas encendidas. No se trata solo de hablar. Se trata de despertar. Porque ser elocuente no es impresionar. Es trascender. Mira a tu alrededor. Las mentes más grandes no dominaron al mundo con músculos, ni con ruido, ni con imposición. Lo hicieron con la palabra justa, en el momento preciso, pronunciada con un fuego interno que nadie podía negar. Churchill no ganó batallas con bayonetas. Las ganó con frases que endurecieron la columna vertebral de una nación. Lincoln no unió a los estados con puños, sino con verdades que cortaban como cuchillas de compasión. Y tú, también llevas esa capacidad dentro. La pregunta no es si puedes hablar. La pregunta es, ¿estás dispuesto a encender esa voz que duerme en tu interior? Todo comienza en el silencio. La elocuencia no nace de las palabras. Nace del silencio que uno ha aprendido a sostener. Del espacio entre el ruido del mundo y la calma del alma. El que domina la pausa, domina el impacto. Porque mientras el mundo se ahoga en opiniones, el elocuente observa, respira, espera. Y cuando finalmente habla, cada palabra cae como un trueno en el corazón de quienes escuchan. Los antiguos estoicos lo sabían. El hombre que no puede gobernarse a sí mismo, no puede gobernar su lengua. Y quien no gobierna su lengua, jamás será libre. No confundas elocuencia con elegancia vacía. No es retórica adornada para esconder la falta de sustancia. Es claridad interna, convertida en lenguaje. Es el puño cerrado de la verdad, abriéndose como una flor frente al que escucha. Cuando Thomas Edison fracasó miles de veces antes de inventar la bombilla, no fue su intelecto el que lo sostuvo. Fue su narrativa interna, su manera de hablarse a sí mismo en medio de la oscuridad. ¿Sabes qué dijo cuando le preguntaron por qué fallaba tanto? No he fallado. Solo he encontrado 10,000 maneras que no funcionan. Eso es elocuencia del alma. ¿Ves? La forma en que interpretas tu mundo se convierte en la forma en que lo expresas. Y si no eres dueño de tu historia, alguien más la contará por ti. Peor aún, quizás nunca se cuente. Detrás de cada gran voz hay un gran dolor transformado. Elocuencia no es ausencia de heridas. Es haber sangrado tanto que tus palabras ahora laten con compasión y no con miedo. Es la diferencia entre hablar para convencer o hablar para conectar. Andrew Carnegie, el magnate del acero, hijo de inmigrantes sin recursos, aprendió desde niño a observar los gestos de los poderosos. Y cuando le llegó el turno de hablar, no pidió permiso. Habló con la certeza de quien ha visto la escasez y ha decidido no volver jamás. ¿Sabes por qué fue escuchado? Porque hablaba con la autoridad de quien ya ha vivido en el silencio de los ignorados. Cada vez que te niegas a expresar lo que realmente piensas, entrenas a tu alma a vivir encadenada. Y cada vez que hablas sin pensar, entrenas a tu mente a vivir vacía. Por eso, el primer acto de elocuencia es la reconciliación interna. Haz las paces con tu verdad. Mírala a los ojos. Llora si tienes que llorar. Y cuando estés listo, levanta la voz. Pero no para gritar, sino para iluminar. La elocuencia no busca atención. Busca intención. Es la danza entre la claridad y la pasión. Entre lo que sientes y lo que puedes sostener sin desbordarte. El que domina su comunicación, no lo hace para ser admirado. Lo hace porque sabe que en cada palabra habita una posibilidad de transformación. Mira a Disney. Un hombre al que le dijeron que no tenía imaginación suficiente para trabajar en un periódico. Sí, Walt Disney. Fue despedido, humillado, rechazado. Y sin embargo, no discutió. No gritó. No se justificó. Simplemente construyó un imperio sobre las ruinas de la incredulidad ajena. Su voz no fue un grito de rabia. Fue un susurro persistente, una visión que no aceptaba el silencio eterno. Ser elocuente no significa hablar mucho. Significa hablar con propósito. Porque en un mundo donde todos quieren decir algo,
El verdadero poder está en decir lo necesario. Piensa en Martin Luther King, de pie en las escalinatas del monumento a Lincoln, con miles de rostros frente a él. No usó estadísticas. No usó gráficos. Usó imágenes del alma. Y Have a Dream. Y con 4 palabras, tocó los huesos del mundo. ¿Quieres ser más elocuente? No empieces buscando palabras. Empieza buscando raíces. ¿De dónde viene lo que quieres decir? ¿A qué le has dado forma dentro de ti? ¿Lo has vivido? ¿Lo has entendido, o solo lo estás repitiendo? Porque las palabras sin vivencia son ecos vacíos. Y el mundo ya está cansado de eco. Lo que necesita es voz verdadera. Aquel que desea dominar las habilidades de comunicación, debe primero aprender el arte de callar con intención. Observar con empatía. Escuchar no para responder, sino para comprender. Porque la voz más poderosa no es la que impone. Es la que resuena. Y solo resuena lo que ha sido afinado con la experiencia humana, no con discursos huecos. Y tú, que escuchas esto, sabes que no estás aquí por azar. Hay algo en ti que quiere salir al mundo, pero aún no tiene forma. Tal vez es una historia, una idea, una visión. O tal vez, simplemente, el deseo de ser entendido, por fin. No estás solo. Todos los grandes, antes de hablarle al mundo, tuvieron que hablarle al espejo. Tuvieron que pararse frente a sí mismos y decir: esta es mi verdad. Y merece ser dicha. Lo que viene ahora será una travesía. Una inmersión profunda en la alquimia del lenguaje. La estructura del pensamiento claro. La disciplina de la expresión precisa. La elegancia del tono. La fuerza del ritmo. Y la sabiduría del silencio. Pero hoy, aquí, en este primer paso. Solo quiero que recuerdes esto. No se trata de sonar bien. Se trata de ser real. Y cuando eres real, las palabras se convierten en puentes. Y esos puentes pueden cambiar el mundo. Capítulo 2. El poder de la creencia. Tu voz comienza donde comienza tu fe. Hay un momento en la vida, inevitable y brutal, en el que el ser humano se enfrenta al espejo no para peinarse ni para fingir seguridad ante el mundo, sino para preguntarse con una crudeza despiadada si realmente cree en sí mismo, si realmente cree que su voz merece ser escuchada, si su historia vale la pena ser contada. Si su presencia tiene el peso suficiente para alterar siquiera una molécula del universo que lo rodea. Y es en ese momento, cuando se desmoronan las excusas, cuando desaparecen los pretextos aprendidos desde la infancia, cuando se cae el maquillaje emocional que nos enseñaron a usar para sobrevivir en un mundo que celebra el ruido pero teme a la autenticidad, cuando por fin comienza la verdadera construcción de la elocuencia. No puedes hablar con fuerza si en el fondo de tu alma todavía crees que no tienes derecho a hacerlo. No puedes convencer si tú mismo no estás convencido de lo que eres. No puedes liderar, inspirar, influenciar, si arrastras la pesada cadena de la duda cada vez que abres la boca. Henry Ford dijo una vez: tanto si crees que puedes como si crees que no puedes, tienes razón. Y no lo decía como una frase de autoayuda para poner en una taza de café. Lo decía como alguien que desafió a todo un sistema industrial, como alguien que fue ridiculizado por soñar con un automóvil que todos pudieran permitirse, como alguien que se enfrentó a los titanes de su tiempo y les habló con la certeza de un hombre cuya visión no dependía de la aprobación ajena. Porque al final, la base de toda comunicación poderosa no es la técnica, no es la gramática perfecta, no es la entonación estudiada, la base es la creencia. La creencia en que lo que tienes para decir importa. La creencia en que tu historia, por rota que esté, por imperfecta que parezca, contiene una chispa que puede encender a otros. Esa es la diferencia entre quien habla y quien conmueve. Entre quien llena el aire de palabras y quien deja una marca en la conciencia del otro. Y esa diferencia, aunque invisible al oído, se siente en el pecho, como una vibración que no puede ser ignorada. Piensa en Nelson Mandela, encerrado durante 27 años, condenado al silencio físico por un régimen que temía lo que sus palabras podían despertar en los corazones de su pueblo. Y sin embargo, cuando salió de la cárcel, no salió con resentimiento en la voz. Salió con un mensaje que reconstruyó una nación. No porque había practicado un discurso perfecto, sino porque había creído, durante cada uno de esos años, que su voz era más fuerte que sus cadenas. ¿Y tú,
¿Qué crees de ti mismo? ¿Realmente lo sabes? ¿O simplemente repites lo que otros te han hecho creer? Ser elocuente empieza con una rebelión silenciosa contra las voces del pasado que te dijeron que eras demasiado torpe, demasiado tímido, demasiado raro, demasiado diferente, demasiado poco. Ser elocuente es un acto de guerra contra las etiquetas heredadas. Es plantarte frente al juicio ajeno, y al peor de todos, el juicio interno, y decir, mi verdad no necesita permiso para existir. No se trata de hablar alto, sino de hablar desde lo más hondo. Desde un lugar que no necesita aprobación porque ha aprendido a caminar solo, a caerse sin perder el rumbo, a ser rechazado sin perder la dignidad. Y eso, esa presencia interna que no se negocia, que no se vende, que no se adapta para encajar, es lo que le da a tu voz una autoridad que ningún título ni ninguna técnica podrán jamás otorgarte. Piensa en Eleanor Roosevelt, una mujer que fue ridiculizada por su aspecto, subestimada por su rol, atacada por atreverse a tener opinión. Y sin embargo, usó su voz para cambiar la conversación política de una era. ¿Por qué? Porque creía profundamente que lo que ella sentía, observaba y defendía tenía valor, incluso cuando el mundo entero le decía lo contrario. Eso es lo que marca la diferencia. No el talento natural para hablar, no la rapidez mental ni el vocabulario rebuscado, sino la intensidad con la que habitas tus ideas. La pasión con la que defiendes tu visión del mundo. La honestidad con la que expresas tus contradicciones. La valentía con la que decides que tu voz no será una réplica más del sistema, sino una manifestación viva de lo que eres, con tus luces y tus sombras. Porque la elocuencia verdadera no está en sonar perfecto, está en sonar auténtico. Y la autenticidad es un riesgo. Es desnudarse frente a una audiencia. Es decir, esto soy. Esto pienso. Esto siento. Y aunque me tiemblen las piernas, no voy a esconderme detrás del silencio. Por eso, antes de seguir con técnicas, antes de estudiar estructuras narrativas o herramientas de persuasión, necesitas mirar dentro de ti y responder con brutal honestidad. ¿Creo en mí lo suficiente como para hablar sin pedir permiso? ¿O sigo esperando que alguien más me valide, que alguien más me dé luz verde, que alguien más me confirme que estoy listo? No lo estás. Nunca lo estarás. Nadie lo está del todo. Porque no se trata de sentirte listo. Se trata de hablar a pesar de no estarlo. Y en el proceso, volverte más fuerte, más claro, más fiel a tu esencia. Así es como se construyen las grandes voces. Así es como nacen los líderes verdaderos. Así es como se forja la elocuencia, no con seguridad desde el inicio, sino con coraje frente al abismo. Y cuando esa creencia interna toma forma, cuando por fin dejas de esconderte, entonces ocurre algo que ningún algoritmo puede explicar. Las personas empiezan a escucharte, no porque seas el más articulado, sino porque les haces sentir algo. Porque tu voz no es una transmisión, es una transformación. Y ese es el principio real del dominio comunicativo. No comienza cuando los demás te aplauden. Comienza cuando tú decides que tu verdad ya no será silenciada. Capítulo 3. Claridad mental, el terreno invisible donde se construye la voz que convence. La mayoría de las personas creen que ser elocuente es una cuestión de saber hablar bien, de tener buena dicción, de memorizar fórmulas lingüísticas que suenan sofisticadas o de repetir frases que aprendieron en libros de autoayuda o en cursos de comunicación donde enseñan cómo pararse recto, cómo mover las manos, cómo usar la mirada para generar impacto. Y aunque todo eso tiene su lugar, la verdad más brutal y a la vez más liberadora es que la elocuencia auténtica, la que realmente transforma, no comienza en la boca, ni en el cuerpo, ni en la garganta, comienza en la mente, y más concretamente, en la calidad del pensamiento que habita esa mente. Porque la voz que proyectas hacia el mundo es simplemente la consecuencia audible del nivel de orden que has logrado dentro de ti. Si dentro de tu mente reina el caos, la confusión, la contradicción sin resolver, el miedo disfrazado de humildad o el resentimiento disfrazado de opinión firme, entonces todo eso se colará, inevitablemente, en tus palabras, en tu tono, en tus silencios, en tu presencia. Ser claro mentalmente es el requisito previo a ser claro verbalmente. Y esa claridad no aparece mágicamente. No viene de desearla.
Viene de confrontarte con la basura mental que llevas acumulando durante años, de cuestionar las creencias que aceptaste sin examinarlas, de desmontar las historias que te contaron sobre quién se supone que eres, sobre cuánto puedes aspirar, sobre lo que está permitido para ti, y luego, tras ese proceso doloroso pero profundamente necesario, reconstruir tu narrativa interna desde cero, con fundamento, con sentido, con dirección. Mira a Leonardo da Vinci. No fue solo un pintor brillante, no fue solo un inventor adelantado a su tiempo, fue un pensador compulsivo, un hombre que dedicaba horas, días, semanas enteras no a producir, sino a entender. Anotaba, observaba, dibujaba, reflexionaba, corregía, preguntaba una y otra vez por qué, cómo, para qué, hasta que su mente se convertía en un sistema tan afinado que cualquier idea que saliera de ella tenía una potencia casi divina. Esa es la claridad que estoy hablando. Esa es la diferencia entre improvisar y manifestar. Si tu pensamiento está contaminado por la distracción constante, por la saturación de información, por la falta de propósito, entonces da igual cuánto practiques hablar, no lograrás tocar a nadie en lo profundo, porque primero debes aprender a tocarte a ti mismo en lo profundo, a despojarte de todo lo que es ruido y quedarte con lo que es esencial. Y lo esencial, siempre, comienza por la pregunta. ¿Qué estoy intentando decir, realmente? No en palabras, sino en concepto. No en volumen, sino en verdad. Mucha gente habla porque no soporta el silencio. Mucha gente llena espacios con palabras vacías porque no ha aprendido a convivir con sus pensamientos. Pero aquel que ha alcanzado claridad puede mirar a los ojos, guardar silencio durante segundos eternos y aún así dominar el momento, porque su presencia no depende del sonido, sino de la solidez de su visión interna. Esa visión se entrena. Se construye como una catedral, piedra por piedra, concepto por concepto, idea por idea, con paciencia obsesiva y exigencia brutal. Se filtra lo irrelevante, se refina lo importante, se pule lo ambiguo, hasta que todo lo que queda es nítido como un diamante bajo presión. Abraham Lincoln escribió cientos de borradores para cada discurso. Reescribía, tachaba, reformulaba una y otra vez, no porque no supiera qué decir, sino porque sabía exactamente lo que quería provocar en la conciencia del otro, y para lograrlo, no bastaba con palabras bonitas, necesitaba una precisión quirúrgica, un entendimiento total de lo que quería transmitir y cómo cada palabra debía servir a ese propósito sin desvíos ni adornos innecesarios. Esa es la claridad que convierte la comunicación en arte. Esa es la claridad que distingue a un comunicador auténtico de un charlatán elegante. Cuando tienes claridad mental, no necesitas hablar mucho. No necesitas impresionar. No necesitas manipular ni exagerar. Porque tu pensamiento ya tiene un orden tal que, al salir al mundo, produce impacto por su simpleza, por su lógica, por su peso específico. Y aquí está la verdad incómoda. No puedes alcanzar esa claridad si pasas tus días reaccionando a cada notificación, a cada mensaje, a cada tendencia, a cada estímulo superficial que el mundo digital pone frente a ti como migajas de dopamina. La claridad se cultiva en la concentración profunda, en el trabajo intelectual que requiere incomodidad, tiempo, profundidad. Se cultiva en la soledad, en el estudio riguroso, en la contemplación, en la escritura, en la edición constante de tus ideas. Es por eso que los grandes oradores del mundo han sido, casi sin excepción, grandes lectores, grandes pensadores, grandes estructuradores del lenguaje interno antes que del lenguaje externo. Porque si no eres capaz de pensar con orden, no puedes hablar con poder. Y si no puedes hablar con poder, tu capacidad de transformar tu vida y la de los demás será siempre limitada, no por falta de intención, sino por falta de estructura. Así que antes de preocuparte por cómo sonar, preocúpate por cómo pensar. Afila tu mente como un escultor afila su cincel antes de tocar el mármol. Pregúntate qué defiendes, qué valoras, qué ideas estás dispuesto a sostener incluso cuando nadie te aplauda, incluso cuando te contradigan, incluso cuando tengas miedo. Y desde ahí, desde esa claridad construida con esfuerzo, deja que tu voz fluya, no como un río desbordado, sino como una corriente dirigida, potente, consciente, imposible de ignorar. Porque la mente clara es la madre de la voz fuerte. Y sin esa claridad, no hay elocuencia verdadera. Capítulo 4. Visión.
El lenguaje del futuro que solo los valientes se atreven a pronunciar. Si la claridad mental es el terreno donde se construyen las ideas sólidas, entonces la visión es el faro que guía cada palabra que decimos hacia un horizonte mayor que nosotros mismos, es la brújula interna que transforma una simple conversación en un acto de creación, es el fuego que da dirección a la voz, propósito a los gestos y sentido a los silencios. Porque elocuencia sin visión es solo ruido elegante, pero con visión, cada palabra se convierte en semilla, en arquitectura del porvenir. En un mapa que otros pueden seguir para salir de sus propios laberintos. Y eso es lo que hace inolvidable a un comunicador, no solo lo que dice, sino la dirección en la que apunta cuando lo dice, la capacidad de transmitir no solo lo que ve hoy, sino lo que imagina para el mañana, la fuerza de sostener una imagen mental del futuro con tal convicción que termina contagiando incluso a los que ya no creían en nada. Piensa en Steve Jobs, de pie en una tarima frente a una sala repleta de escépticos, hablando de computadoras personales cuando la mayoría del mundo aún pensaba que eso era un lujo de científicos o de gobiernos, y sin embargo, hablaba con tal claridad, con tal dirección, con tal devoción por lo que aún no existía, que la gente comenzaba a ver lo que él veía. Aunque todavía no lo comprendiera del todo, eso es visión, eso es poder comunicativo, eso es el arte de hablar desde el futuro sin que él presente lo haya validado todavía. Una visión poderosa no necesita ser aplaudida, necesita ser sostenida. Porque no es una fantasía, es una decisión consciente de vivir y comunicar desde un nivel más alto, más comprometido, más orientado, incluso si el resto aún no está listo para seguirte. Y aquí es donde muchos fracasan, quieren impactar, quieren inspirar, quieren ser escuchados, pero no saben hacia dónde van, no han construido internamente esa imagen nítida del mundo que quieren habitar, no han definido qué significa para ellos vivir con propósito, ni que quieren que su voz deje atrás cuando ya no estén. Hablan, sí, pero no hay dirección, no hay destino, no hay narrativa, y el alma humana, por naturaleza, no sigue a quien habla fuerte, sino a quien habla con rumbo. La historia está llena de hombres y mujeres que no tenían más recursos que una idea en su mente, una idea por la que estaban dispuestos a ser rechazados, ridiculizados, hasta perseguidos, porque su visión era más fuerte que su necesidad de aceptación. Mahatma Gandhi hablaba con una serenidad que desarmaba imperios no porque fuera el más fuerte, sino porque tenía una visión de libertad tan clara, tan arraigada, que incluso su silencio tenía la fuerza de un ejército moral. Y tú, que estás escuchando esto, necesitas entender que tu capacidad de comunicar con impacto comienza en el momento exacto en el que dejas de hablar solo desde tu experiencia personal o desde tus emociones momentáneas, y empiezas a hablar desde una visión superior, una visión que no busca validación inmediata, sino transformación a largo plazo. Una visión que no se construye en una tarde, sino que se cultiva con el tiempo, con la introspección, con el coraje de mirar más allá de tus circunstancias actuales. Porque el comunicador verdaderamente poderoso no es aquel que simplemente describe lo que ve, sino aquel que tiene el valor de describir lo que aún no existe, pero se atreve a creer que puede construirse si otros se unen a su causa. Y eso no se improvisa. Eso se siente. Se vive. Se respira. Y finalmente, se comunica. Cuando Walt Disney habló de un parque donde los niños y los adultos pudieran olvidar la dureza del mundo, donde los sueños cobraran vida, donde los personajes salieran de las pantallas para caminar entre nosotros, fue considerado un loco, un iluso, un hombre que confundía los negocios con la fantasía, pero él tenía una visión tan poderosa, tan específica, tan emocionalmente detallada, que logró convencer a bancos, ingenieros, inversionistas y al mundo entero, no porque sus cifras fueran perfectas, sino porque su visión era irrefutable. Así que si quieres hablar con fuerza, si quieres que tu voz trascienda, si quieres dominar las habilidades de comunicación más allá de la técnica, tienes que desarrollar una visión tan clara, tan potente, tan internamente coherente, que tu sola presencia comience a generar confianza. Que tus palabras funcionen como puertas abiertas hacia ese mundo que solo tú puedes imaginar y construir. Esto no significa que debas tener todas las respuestas. Significa que debes tener una dirección que te queme por dentro, una imagen del mañana que te despierte antes que el despertador, que te empuje a estudiar más, a caer y levantarte con más velocidad, a hablar con más fuerza y escuchar con más propósito,
porque sabes que tu visión vale la pena ser compartida, defendida y vivida en voz alta. Y cuando haces eso, cuando hablas desde una visión real, no desde el ego, no desde la necesidad de impresionar, sino desde una vocación de servicio, desde un anhelo profundo de elevar la conciencia de los demás, entonces ocurre algo extraordinario, tu comunicación deja de ser contenido y se convierte en movimiento, tu voz deja de ser sonido. Y se transforma en guía, tu mensaje deja de ser una opinión más y se convierte en un legado. Y si no tienes una visión clara, no importa cuán elocuente suenes, porque tu mensaje flotará sin raíces, sin alma, sin cuerpo. Pero si construyes esa visión, si la defines, si la sientes en cada fibra de tu ser, si puedes cerrar los ojos y verla con tanta nitidez que parece que ya es real, entonces tu voz, aunque tranquila, aunque sencilla, aunque imperfecta, tendrá más poder que 1000 discursos huecos de quienes hablan mucho pero no van a ninguna parte. Porque el mundo no necesita más oradores. Necesita más visionarios con el coraje de hablar su verdad antes de que sea obvia para los demás. Capítulo 5. Propósito, la fuerza silenciosa detrás de toda voz que perdura. Existe un umbral invisible que separa al que habla para llenar el vacío del que habla para provocar un cambio, un límite imperceptible entre aquellos que usan las palabras como entretenimiento y aquellos que las convierten en herramientas de construcción espiritual, emocional, colectiva, y ese límite no está en la inteligencia, ni en la técnica. Ni siquiera en el carisma natural, sino en algo infinitamente más profundo, más silencioso, más íntimo, el propósito. Porque cuando uno habla desde el propósito, no necesita gritar, no necesita buscar atención desesperadamente, no necesita adornar su discurso con exageraciones o recurrir a trucos retóricos vacíos, porque la fuerza de su intención se siente antes que las palabras, se percibe en el ritmo de su respiración, en la mirada que sostiene, en la coherencia entre lo que dice y lo que representa, y esa fuerza, invisible pero inconfundible, es la que hace que ciertas voces se queden para siempre con nosotros mientras otras se desvanecen apenas terminan de sonar. El propósito, al contrario de lo que muchos creen, no es una meta escrita en la pared de una oficina, no es una frase motivacional que uno copia de un libro famoso ni una respuesta rápida que se memoriza para entrevistas. El propósito real es una energía vital que se descubre con el tiempo, a través del dolor, de la frustración, del vacío. De esas noches donde uno se pregunta por qué hace lo que hace y si realmente está dispuesto a pagar el precio que implica vivir de manera íntegra. Piensa en Viktor Frankl, prisionero en los campos de concentración, despojado de todo menos de su capacidad de decidir cómo interpretar lo que vivía, y que aún en medio del horror, encontró una razón para seguir respirando, para seguir pensando, para seguir hablando desde el alma, y fue precisamente en ese propósito profundo, el de encontrar sentido aún en el sufrimiento, donde su voz se hizo invencible, y más tarde, a través de su libro El hombre en busca de sentido, logró transformar el pensamiento de millones sin necesidad de adornos, simplemente porque hablaba desde un fuego que no podía ser extinguido. Y es que el propósito no te lo da el mundo, no lo descubres en un retiro de fin de semana ni en un test de personalidad, no es algo que eliges con una sonrisa sino algo que reconoces como inevitable, algo que te llama desde dentro, algo que se revela cuando ya estás cansado de fingir, cuando has probado el aplauso fácil y te has dado cuenta de que no llena, cuando has logrado metas y te has descubierto vacío, cuando entiendes finalmente que solo aquello que haces con intención auténtica, aunque no sea popular, aunque no sea fácil, puede realmente darte poder real en tu comunicación. El verdadero propósito no tiene que ver con ti directamente, sino con lo que eres capaz de hacer por otros a través de ti. No se trata de fama, de éxito superficial, de reconocimiento externo, sino de impacto, de servicio, de legado, y cuando ese propósito se convierte en el motor de tus palabras, entonces dejas de hablar desde la necesidad y comienzas a hablar desde la convicción, desde la entrega, desde esa clase de verdad que no necesita explicación porque se siente real en cada célula de quien te escucha. Las personas no siguen a los más inteligentes, siguen a los más comprometidos. No creen en quien lo sabe todo, creen en quien lo da todo. Y tú puedes tener todas las herramientas del mundo, pero si no sabes para qué estás hablando, si no sabes a quién estás sirviendo con tus palabras, si no puedes responder con certeza que estás intentando construir con tu voz, entonces todo lo que digas será una fachada sin cimientos.
Pero si tienes propósito, si hablas porque no puedes no hablar, si comunicas porque te arde en el pecho una misión más grande que tu comodidad, entonces incluso tus errores, incluso tus pausas, incluso tus imperfecciones se convierten en fuerza, porque el que habla con propósito no busca perfección, busca verdad. Martin Luther King no salió a la calle con un discurso diseñado para agradar, salió porque su silencio se volvió insoportable, porque su propósito era más grande que su miedo, más fuerte que las amenazas, más urgente que su deseo de vivir tranquilo. Y esa urgencia del alma, cuando es real, se convierte en magnetismo comunicativo, en una resonancia que las personas sienten aun cuando no entienden del todo el mensaje. Por eso, si estás buscando cómo mejorar tu forma de expresarte, si quieres dominar las habilidades de comunicación, si quieres ser elocuente no solo en palabras sino en impacto, lo primero que debes preguntarte no es ¿cómo sueno mejor?, sino ¿por qué quiero hablar? ¿Para qué estoy diciendo esto? ¿A quién estoy ayudando realmente? Y si no puedes responder esas preguntas con honestidad brutal, entonces es mejor guardar silencio, trabajar tu interior, reconstruirte desde el propósito, y volver a hablar cuando tengas algo que decir que realmente importe. Porque cuando hablas desde el propósito, ya no compites, ya no imitas, ya no dudas de tu voz, porque entiendes que no es tuya del todo, que eres simplemente el canal a través del cual algo más grande quiere manifestarse, y en ese instante descubres la verdadera libertad, la de hablar no para convencer, sino para cumplir con tu razón de existir. Capítulo 6. Disciplina. El precio invisible de cada palabra que deja huella. Hay una verdad que muchos intentan esquivar, un principio incómodo que separa definitivamente a quienes se transforman en comunicadores poderosos de aquellos que solo aspiran a serlo, y esa verdad es que sin disciplina, toda intención es humo, toda pasión se desvanece, todo talento muere en silencio. Porque la elocuencia real no es el resultado de la inspiración momentánea ni de la espontaneidad brillante de una mente afilada por naturaleza, sino de un proceso deliberado, repetitivo, muchas veces monótono, de construcción interna que exige presencia, práctica, atención minuciosa al detalle y, sobre todo, una profunda fidelidad a un estándar personal que no depende de las circunstancias ni de la motivación, sino del compromiso absoluto con una versión superior de uno mismo. La disciplina es la arquitectura invisible de cada palabra que logra transformar. Es el hábito silencioso de escribir cuando no tienes ganas, de leer cuando otros descansan, de repasar mentalmente tus argumentos una y otra vez hasta que cada uno fluya con la misma naturalidad con la que respiras. Es el acto de volver a escuchar tu propio discurso y tener la humildad de decir, esto todavía no está a la altura, esto puede ser más claro, esto tiene que ser más verdadero. Muchos admiran a los grandes oradores del mundo, los escuchan en TED Talks, en conferencias, en entrevistas, y suponen ingenuamente que esa seguridad, esa claridad, esa cadencia perfecta, ese impacto emocional que generan, es simplemente producto de un talento innato, pero ignoran que detrás de cada una de esas intervenciones memorables hay horas, días, semanas y años de práctica rigurosa, de repetición obsesiva, de errores corregidos, de escenarios incómodos enfrentados, de libros subrayados, de estructuras analizadas, de derrotas interiores convertidas en enseñanza. Porque la disciplina no es solo la capacidad de repetir, es la decisión de mejorar, es la incomodidad asumida como parte del proceso, es la renuncia voluntaria al camino fácil en nombre de algo que todavía no se ve pero que sabes que merece el sacrificio. Piensa en Demóstenes, considerado uno de los oradores más grandes de la historia griega, un hombre que nació con problemas en el habla, que fue ridiculizado por su voz débil, por su falta de presencia, por su incapacidad de articular ideas en público, y que, sin embargo, se entrenaba hablando con piedras en la boca para mejorar su dicción. Practicaba sus discursos en la orilla del mar para superar el volumen del viento y las olas, y pasaba horas frente al espejo perfeccionando sus gestos hasta dominar cada parte de su expresión. Ese hombre, que empezó como objeto de burla, terminó siendo recordado por siglos porque entendió que la disciplina puede vencer cualquier desventaja, que el trabajo constante tiene más valor que el talento pasivo, y que el dominio de la voz no es un privilegio, es una consecuencia directa del esfuerzo inquebrantable. Y eso aplica para ti, hoy, ahora. No importa si crees que no sabes expresarte bien, no importa si sientes que te falta fluidez o vocabulario o confianza, lo que realmente importa es si estás dispuesto a someterte a un proceso real,
constante, sin atajos, para construir la versión de ti que sí sabe, que sí fluye, que sí impacta. Porque nadie nace elocuente. Se construye. Se gana. Se cultiva a través de miles de pequeños actos diarios que parecen insignificantes, pero que con el tiempo suman una fuerza interior que ningún micrófono puede ocultar. La disciplina en la comunicación no solo consiste en practicar hablar. Consiste también en observar. En escuchar activamente a quienes ya comunican con profundidad, no para imitarlos, sino para comprender sus estructuras mentales, sus estrategias, sus ritmos internos. Consiste en leer textos que desafíen tu nivel actual, en debatir ideas sin necesidad de imponerlas, en escribir para pensar, no solo para publicar. Y sobre todo, consiste en no conformarte nunca con lo que ya sabes, sino en exigirte siempre un nivel más alto de claridad, precisión y significado. Muchos quieren tener impacto, pero pocos están dispuestos a sostener el aburrimiento necesario para alcanzarlo. Porque sí, habrá días en que practicarás y sentirás que no avanzas, días en que dudarás de ti, días en que te comparas con otros y pensarás que nunca llegarás a su nivel. Y justo ahí, en ese punto, es donde la mayoría se rinde. Pero los que no se rinden, los que entienden que la disciplina no es un castigo sino un privilegio, los que saben que cada repetición cuenta, que cada intento fallido fortalece, que cada día de práctica silenciosa es una inversión en su futuro, esos son los que con el tiempo desarrollan una voz que no solo suena bien, sino que hace bien. Recuerda esto, cuando una voz verdaderamente elocuente se eleva, no estás escuchando solo un discurso. Estás presenciando el resultado de años de decisiones privadas, de hábitos ocultos, de una ética interna que se ha forjado cuando nadie miraba. Y si tú quieres llegar a ese nivel, no necesitas imitar a nadie. Solo necesitas tener el coraje de ser constante, la humildad de seguir aprendiendo y la disciplina de practicar incluso cuando no hay aplausos, incluso cuando nadie te ve. Porque la disciplina no es lo que haces cuando te sientes inspirado. Es lo que haces cuando ya no tienes ganas, pero tu visión, tu propósito y tu compromiso son más grandes que tu comodidad. Y esa es la diferencia entre quien habla bonito y quien deja huella. Capítulo 7. Acción. La voz que se mueve vale más que 1000 que solo hablan. Puedes tener la visión más clara, la mente más afilada, el propósito más elevado y la disciplina más rigurosa, pero si todo eso se queda en teoría, si todo eso se archiva en libretas, se guarda en carpetas de Google Drive o se repite solo en conversaciones interiores, entonces no estás comunicando, solo estás acumulando potencial. Y el potencial que no se convierte en acción, se pudre. Porque la verdadera elocuencia no se mide en intenciones, sino en el impacto real que generas cuando te atreves a poner tu voz en movimiento, cuando decides dejar de prepararte eternamente y comienzas a hablar, aún temblando, aún dudando, aún sabiendo que podrías equivocarte. La acción no es el resultado de estar listo. La acción es el puente entre lo que eres y lo que serás. Y ese puente está hecho de palabras que has tenido miedo de pronunciar, de ideas que postergaste por miedo a no sonar perfecto, de verdades que enterraste para no incomodar, pero que en el fondo sabes que necesitan salir, porque una idea guardada es como un corazón que late enjaulado, con el tiempo se ahoga. Mucha gente confunde preparación con perfección, y pasa años leyendo, estudiando, esperando el momento ideal, el escenario adecuado, la validación externa que nunca llega, mientras otros, con menos experiencia, menos técnica, menos legitimidad, simplemente salen a hablar, a compartir, a equivocarse en público y corregir en tiempo real. A exponer sus ideas con humildad pero con coraje, y con eso, poco a poco, van construyendo influencia, porque no hay nada más respetado que alguien que actúa. Mientras los demás aún lo están pensando. La acción es lo que convierte al hablante en líder, al teórico en constructor, al soñador en referente. Porque todos tenemos algo que decir, pero solo los que se atreven a decirlo, aunque no sea perfecto, aunque no estén listos, aunque no tengan garantías de éxito, son los que terminan siendo recordados. Y no por haber sido los mejores desde el principio, sino por haber sido los más constantes en el movimiento, los más honestos en la exposición, los más valientes en la vulnerabilidad de compartir lo que llevaban dentro. Mira a alguien como Muhammad Ali, un hombre cuya elocuencia no estaba solamente en su forma de hablar, que ya de por sí era contundente, carismática y disruptiva, sino en su coherencia total entre palabra y acción.
Él no solo decía que era el más grande, lo demostraba, lo respaldaba con hechos, con decisiones personales arriesgadas, con sacrificios que muchos no hubieran estado dispuestos a hacer. Alí no era un hombre que usaba su voz para entretener, usaba su voz para enfrentar, para elevar, para luchar, y por eso su nombre no fue solo de un boxeador, fue de un símbolo. Porque cuando lo que dices está alineado con lo que haces, tu comunicación trasciende el plano verbal y entra al terreno de lo legendario. Y eso es lo que la mayoría olvida, que la acción no solo valida tu voz, sino que la potencia, la amplifica, la protege del cinismo, porque una palabra sin acción es simplemente una decoración, pero una palabra con acción es una declaración de poder. No necesitas ser perfecto, necesitas ser verdadero. No necesitas tener la respuesta final, necesitas estar dispuesto a moverte. Y en ese movimiento, en ese ensayo constante, en esa práctica viva, se va formando la presencia real de quien comunica con impacto. Porque nadie confía en el que solo habla de lo que va a hacer, la gente cree en quien ya está haciendo, aunque sea en pequeña escala, aunque esté comenzando, aunque cometa errores, porque eso demuestra compromiso, demuestra entrega, demuestra que tus ideas no viven solo en tu cabeza sino que tienen pies, manos, voz y dirección. Y si esperas a sentirte seguro antes de actuar, nunca vas a actuar. Porque la seguridad no viene antes del acto, viene después de la repetición. La seguridad no es una condición previa, es una consecuencia. La acción no es el paso final, es el punto de partida. No hay camino hacia la elocuencia sin exposición, sin escenarios incómodos, sin feedback brutal, sin momentos en los que te mires desde fuera y digas pude haberlo hecho mejor, porque solo ahí creces, solo ahí afinas, solo ahí te conviertes en alguien que no solo sabe comunicar, sino que vive su mensaje. Y ese tipo de persona, esa que actúa, que se lanza, que se corrige en el camino, que no espera a ser aplaudida para compartir su verdad, que no negocia su autenticidad por perfección, que no paraliza su voz por miedo a equivocarse. Esa persona, tarde o temprano, se convierte en un referente. Porque la acción constante, sostenida, imperfecta pero genuina, tiene una fuerza que ningún curso ni título puede igualar. Así que si realmente quieres dominar la habilidad de comunicar con poder, si quieres desarrollar una voz que inspire, que conecte, que mueva, empieza hoy. Con lo que tienes. ¿Dónde estás? Sin esperar el momento ideal. Porque el momento ideal no llega, se construye mientras caminas. Y la verdadera voz, la que transforma, se forja mientras se usa, no mientras se espera. Capítulo 8. Gratitud. El lenguaje silencioso de quien ha comprendido el valor de su propia voz. En un mundo donde la mayoría se expresa para sobresalir, donde la comunicación se convierte a menudo en una estrategia para destacar, ganar, convencer o incluso dominar, existe una fuerza radical que transforma por completo la naturaleza de la voz humana y la intención con la que ésta toca a los demás. Esa fuerza es la gratitud. Una energía muchas veces subestimada porque no grita, no exige, no presume, pero cuya presencia convierte cada palabra en un acto de conciencia, en una muestra de respeto hacia el camino recorrido, en un reconocimiento del milagro de tener hoy una voz, una mente, una historia y un instante para ser escuchado. La gratitud no es solo una emoción pasajera ni un ejercicio de cortesía, es una postura existencial, una forma de estar en el mundo que moldea el tono de lo que decimos, que purifica la intención con la que hablamos, que eleva la frecuencia de nuestras ideas, porque cuando uno habla desde la gratitud, ya no comunica desde el vacío de la carencia, sino desde la abundancia de lo vivido, desde la conciencia de que cada palabra dicha es un privilegio, y no una obligación del mundo a escucharnos. Y esa diferencia se siente. Se siente en la humildad del que no habla para demostrar lo que sabe, sino para compartir lo que aprendió. Se siente en la pausa sincera del que reconoce que está parado sobre los hombros de todos aquellos que lo formaron, maestros, mentores, libros, errores, adversidades, derrotas, y que su voz no es producto exclusivo de su mérito, sino también del regalo de haber tenido oportunidades, influencias y tiempo para pensar. La gratitud le da peso moral a tus palabras, les otorga una dimensión humana que no puede falsificarse ni simularse, porque cuando uno habla agradecido, no necesita imponerse, no necesita defenderse, no necesita compararse con nadie, porque sabe que el verdadero valor de lo que expresa no está en el aplauso que genera, sino en la fidelidad con la que refleja lo que ha vivido,
lo que ha comprendido, lo que ha sufrido y lo que ha transformado. Si observas a los grandes líderes que dejaron huella real, verás que muchos de ellos, incluso en la cima de su influencia, jamás perdieron esa reverencia silenciosa hacia la vida misma, hacia el proceso, hacia la gente que los formó y hacia los momentos difíciles que los moldearon, porque sabían que hablar con arrogancia aleja, pero hablar con gratitud conecta. Y no desde la lógica, sino desde el alma. Recuerda a Maya Angelou, escritora, poeta, activista, una mujer que atravesó violencias imposibles de imaginar y que, sin embargo, no convirtió su voz en un grito de odio, sino en un instrumento de luz, porque hablaba no desde el resentimiento sino desde el profundo agradecimiento de haber sobrevivido, de haber encontrado palabras donde otros solo encuentran silencio, de haber transformado su dolor en puente para que otros se reconozcan, se dignifiquen y sanen. Esa gratitud se sentía en cada poema, en cada entrevista, en cada gesto, porque no se puede ocultar una voz que habla desde la reverencia, desde el respeto por la existencia. Y aquí está la gran enseñanza: si quieres ser escuchado de verdad, si quieres que tu mensaje penetre más allá del intelecto y llegue al corazón, necesitas comenzar desde una postura de reconocimiento, necesitas hacer las paces con tu historia, necesitas agradecer incluso por lo que te costó, por lo que dolió, por lo que perdiste. Porque todo eso te preparó para poder hablar hoy con más verdad, con más matices, con más humanidad. La gratitud no te debilita. Te enraiza. Te da peso. Te recuerda que no estás hablando solo por ti, sino también por los que no pudieron, por los que no supieron, por los que callaron. Y eso convierte tu voz en algo más grande que tu ego. La convierte en responsabilidad. Hablar con gratitud es recordar que estás usando un privilegio, el de poder articular pensamientos, el de haber vivido suficiente como para tener algo que decir, el de haber sido formado por experiencias que, si bien pudieron romperte, también te reconstruyeron más sabio. Y cuando lo entiendes de verdad, cuando hablas desde esa comprensión, entonces ya no usas la palabra para impresionar, la usas para servir. Ya no comunicas para validar tu identidad, sino para transmitir tu verdad con humildad. Elocuencia no es superioridad intelectual. Es generosidad emocional. Es mirar a los ojos del otro y decir: yo también estuve ahí, y esto fue lo que entendí, no para colocarte por encima, sino para que esa persona no se sienta sola en su lucha. Y solo puedes hacer eso cuando tu voz no nace de la necesidad de tener razón, sino del profundo agradecimiento de poder compartir lo aprendido. Porque la voz que nace de la rabia puede ser potente, pero la que nace de la gratitud es inmortal. Capítulo 9. Adaptabilidad, la inteligencia silenciosa de quien sabe cuándo cambiar sin perderse. Uno de los errores más comunes que cometen quienes intentan construir una voz fuerte, una identidad comunicativa sólida o una presencia firme frente a los demás, es creer que ser coherente significa mantenerse rígido, que tener convicciones implica nunca cambiar de forma, que tener una estructura mental bien formada exige resistirse a todo ajuste, a toda evolución, a toda apertura, y nada puede estar más lejos de la verdad, porque la auténtica elocuencia no es la capacidad de repetir el mismo mensaje con terquedad, sino la sabiduría de ajustar el cómo, el cuándo, el tono, el enfoque y hasta el lenguaje, sin jamás traicionar la esencia, sin diluir la integridad, pero entendiendo que en un mundo que se transforma a cada segundo, la voz que perdura no es la que se aferra a su forma, sino la que es capaz de adaptarse sin corromperse. Adaptabilidad no significa falta de identidad. Significa entender profundamente el terreno en el que te mueves, el público al que te diriges, el momento histórico que atraviesas, y a partir de esa lectura inteligente, estratégica, emocionalmente conectada con la realidad, encontrar la manera de traducir tu mensaje de forma que mantenga su núcleo intacto, pero que se exprese en una forma que el otro pueda recibir, comprender, digerir y eventualmente incorporar. Los grandes comunicadores de la historia no fueron estáticos. Fueron seres en constante refinamiento, en permanente evolución de su lenguaje, de su tono, de su estrategia. Mira a Barack Obama, por ejemplo, capaz de adaptar su discurso dependiendo de si hablaba ante una universidad, una comunidad rural, un grupo de empresarios, una cumbre mundial o un niño de primaria, sin jamás perder su mensaje central, sin traicionar su visión, sin diluir su autenticidad, pero entendiendo que la forma sí importa, que el canal no puede ser ignorado, que el contexto exige respeto,
Y que hablar con impacto no es simplemente decir lo que uno quiere, sino decirlo de una manera que llegue. Porque no se trata solo de tener razón. Se trata de lograr que esa razón toque al otro. Y para eso, la rigidez es enemiga, el orgullo es una trampa, la repetición ciega es un suicidio lento de toda influencia. La adaptabilidad es la diferencia entre tener un mensaje valioso y ser capaz de hacer que ese mensaje realmente cruce el puente entre tú y los demás. Piensa en cómo evolucionó alguien como Nelson Mandela, un hombre que en su juventud creyó en la resistencia frontal, en la lucha directa, en el enfrentamiento inevitable, pero que con los años, tras décadas de prisión y reflexión, entendió que la verdadera transformación requería no solo valentía, sino estrategia, no solo principios firmes, sino también una sabiduría casi sobrenatural para leer el momento histórico, para elegir sus palabras con precisión quirúrgica, para construir paz sin renunciar a la justicia, para adaptarse sin rendirse, y en esa evolución, en ese refinamiento de su voz, encontró un nivel de poder moral que no hubiera sido posible desde la rigidez. Y eso es algo que debes entender si realmente quieres dominar la comunicación. Que hablar con poder no es solo ser fiel a tus ideas, sino entender la inteligencia emocional de cuándo, cómo y a través de qué forma esas ideas deben salir al mundo. Una verdad mal dicha, en el momento equivocado, puede destruir el puente que tanto costó construir. Una verdad dicha con sensibilidad, con respeto por el entorno, con inteligencia adaptativa, puede abrir mentes que llevaban años cerradas. La adaptabilidad no es una debilidad. Es una forma superior de respeto. Es el reconocimiento de que el otro también importa, de que no solo tú estás hablando, sino que alguien está escuchando, y que ese alguien tiene una historia, una cultura, una perspectiva que no puedes ignorar si realmente quieres conectar. Esto también se aplica internamente. Porque la adaptabilidad no solo es externa, no solo se trata de cómo hablas a los demás, sino también de cómo ajustas tu voz interna, de cómo conversas contigo mismo en distintas etapas de tu vida. Porque lo que funcionó a los 20 ya no sirve a los 30. La forma en la que te hablabas a ti mismo cuando apenas sobrevivías, ya no puede ser la misma cuando estás construyendo. Y si no aprendes a adaptar tu discurso interior, te quedarás preso de una narrativa vieja, incapaz de evolucionar, repitiendo palabras que una vez te salvaron pero que hoy te limitan. Elocuencia también es saber actualizar tu lenguaje interno, es permitirte cambiar de opinión sin sentir que traicionas tu identidad, es reconocer que crecer implica transformar tus palabras, refinar tus valores, profundizar tus ideas, y tener el coraje de soltar viejas certezas cuando el momento lo exige, porque nadie que quiera dejar huella puede permitirse ser estático. La adaptabilidad es una forma de humildad avanzada. Es aceptar que no siempre tienes el mejor ángulo, que no todas tus ideas están listas, que el otro puede tener una pieza del rompecabezas que a ti te falta, y que escuchar activamente también es comunicar con poder. Y ese tipo de comunicación, la que respira, la que escucha, la que se mueve sin perder dirección, es la que termina siendo no solo eficaz, sino profundamente transformadora. Así que si alguna vez sentiste que tu voz no conecta, que tu mensaje rebota, que lo que dices parece no importar, tal vez no sea porque estás diciendo algo equivocado, tal vez sea porque lo estás diciendo con la forma incorrecta, desde una estructura que no se ha ajustado al momento, al canal, al lenguaje emocional del otro. Y cuando aprendes a ajustar esa forma sin traicionar tu esencia, entonces tu comunicación empieza a fluir como el agua, suave, pero imparable. Capítulo 10. Resiliencia, la voz que no se rompe cuando el mundo no escucha. Hay una etapa inevitable por la que atraviesa todo aquel que se atreve a hablar con el corazón en un mundo adicto a las apariencias, y esa etapa no es la de la celebración, ni la del reconocimiento, ni la del aplauso, sino la de la indiferencia, el rechazo, la crítica sin argumentos, la burla disfrazada de humor, la mirada de los que no creen en ti. No porque tengas algo malo que decir, sino porque simplemente aún no logras demostrar que tu voz tiene peso, valor, dirección y sustancia. Y es en esa etapa donde muchos se quiebran, donde muchos callan para siempre, donde muchos deciden que mejor es volver a ser invisibles antes que exponerse una vez más a la brutalidad de no ser comprendidos. Pero ese es precisamente el territorio donde se forja la resiliencia verdadera,
La capacidad de seguir hablando aun cuando nadie aplaude, de seguir compartiendo aun cuando nadie responde, de seguir creyendo en tu mensaje aun cuando todo indica que no está funcionando. La resiliencia no es una virtud cómoda ni elegante. Es una resistencia cruda, silenciosa, que se alimenta de convicción, de propósito, de la certeza de que lo que estás construyendo con tu voz necesita tiempo, necesita repetición, necesita madurar en los márgenes antes de poder florecer en el centro. Y si no estás dispuesto a pasar por ese proceso, si no puedes soportar la incomodidad de comunicar sin retorno inmediato, entonces nunca vas a construir una presencia sólida, porque toda voz que perdura ha tenido que enfrentarse primero con el eco del vacío, con el peso del anonimato, con la sensación constante de que estás hablando solo. Pero aquí está el matiz que separa a los verdaderos comunicadores de los oportunistas. El verdadero comunicador no habla porque el mundo lo escucha, habla porque él mismo ha escuchado su verdad y no puede guardarla más. Y esa diferencia lo cambia todo, porque mientras unos abandonan al primer silencio, los resilients siguen, los resilients perfeccionan, los resilients transforman el rechazo en disciplina y la frustración en fuego creativo. Piensa en J.K. Rowling, escribiendo la historia de Harry Potter mientras era madre soltera, viviendo de ayudas sociales, siendo rechazada por múltiples editoriales que no veían ningún potencial en sus ideas, y sin embargo, ella seguía escribiendo no porque tuviera garantías de éxito, sino porque esa historia ardía en su interior. Porque había algo más allá del resultado que le decía, tienes que sacarlo, aunque nadie lo entienda aún, aunque nadie lo valore ahora, aunque este no sea el momento. Esa resiliencia no solo salvó su historia, le dio poder a su voz. Y eso se aplica para ti también. Habrá momentos en que te equivocarás al hablar, en que no te saldrán las palabras, en que perderás el hilo, en que alguien más parecerá hacerlo mejor, en que dudarás de tu estilo, de tu mensaje, de tu lugar. Pero esos momentos no son prueba de que debas rendirte, son prueba de que estás exactamente donde necesitas estar para crecer. La resiliencia no se entrena en el éxito. Se entrena en la caída. Y si sabes caer, si sabes reponerte, si sabes usar cada golpe para refinarte en lugar de esconderte, entonces cada vez que te levantas, tu voz suena más profunda, más firme, más real. Porque la resiliencia no solo fortalece tu carácter. Fortalece tu narrativa. Cada vez que te expones y fallas, tu historia gana peso. Cada vez que continúas sin validación, tu mensaje gana credibilidad. Cada vez que eliges no rendirte, aunque sea más fácil desaparecer, tu presencia gana una fuerza que no se puede comprar ni aprender en ningún curso. Y aquí entra otro punto importante, la resiliencia también es la capacidad de no necesitar ser comprendido de inmediato. El error de muchos comunicadores es esperar que el mundo los entienda en la primera frase, que el público responda con entusiasmo desde el primer vídeo, desde la primera charla, desde el primer intento. Pero el mundo no responde al instante. El mundo responde a la repetición. El mundo responde al que no desaparece. Al que sigue ahí cuando todos los demás se han ido. Al que sigue hablando con dignidad, sin desesperación, sin rogar atención, con la calma de quien sabe que su momento llegará, no por suerte, sino porque no ha dejado de construirlo con cada palabra, con cada aparición, con cada intento. Resiliencia también es elegir el largo plazo. Es entender que tu voz no es para entretener de manera fugaz, sino para edificar algo más duradero. Y para eso necesitas paciencia, necesitas templanza, necesitas aceptar que muchas veces dirás cosas importantes, y nadie reaccionará. Y aún así, deberás seguir. La voz que permanece no es la que grita más fuerte, es la que no se apaga cuando no hay ruido alrededor. Y esa es la voz que, con el tiempo, las personas empezarán a buscar. No porque sea la más espectacular, sino porque es la más confiable, la más consistente, la que no traiciona su mensaje por tendencia ni desaparece en los momentos difíciles. Así que si sientes que estás hablando al vacío, que no avanzas, que no conectas como quisieras, no lo tomes como una señal de fracaso. Tómalo como parte del precio que todo comunicador de verdad debe pagar. Y sigue. Afina. Mejora. Ajusta. Pero no te detengas. Porque cada vez que eliges persistir, tu voz se vuelve más auténtica, más fuerte y más irreemplazable. Capítulo 11. Aprendizaje. La mente que se abre al conocimiento nunca pierde la voz.
En un mundo que cambia constantemente, donde las reglas del juego se actualizan más rápido de lo que podemos procesar, donde el lenguaje evoluciona con cada generación y las expectativas sociales se reformulan con cada ciclo cultural, solo existe una forma verdaderamente sostenible de mantenerse relevante, de mantener la claridad, de preservar el poder de la voz propia sin caer en la rigidez o en la repetición estéril. Esa forma es el aprendizaje constante, profundo, deliberado, no como una fase académica sino como un estilo de vida, como una actitud existencial de humildad activa frente al mundo y sus infinitas complejidades. Porque el verdadero comunicador, aquel que logra resonar con las personas más allá del momento, más allá del contexto inmediato, es aquel que ha entendido que nunca sabe todo, que siempre falta algo, que siempre hay otra capa de profundidad, otra mirada que considerar, otra historia que escuchar, otro autor que descubrir, otra pregunta que hacerse. Y que solo desde esa conciencia de estar en permanente formación se puede hablar con honestidad, con autoridad moral y con una sensibilidad real hacia quienes escuchan. El aprendizaje no es acumulación de datos ni decoración intelectual. Es transformación interna. Es tomar cada experiencia, cada error, cada conversación significativa, cada libro leído con atención, y permitir que eso no solo alimente el cerebro, sino que modifique la perspectiva, que reformule los juicios, que expanda la visión. Y cuando eso ocurre, cuando aprendes desde el hambre de comprender y no desde la ansiedad de parecer sabio, entonces tu voz gana una profundidad que se percibe en la forma en que hablas, en las palabras que eliges, en los temas que decides explorar, en la manera en que sabes cuándo callar y cuándo intervenir. Los mejores oradores no son los que más han hablado, sino los que más han escuchado. No son los que tienen todas las respuestas, sino los que saben hacer las preguntas correctas. No son los que buscan enseñar, sino los que primero buscaron entender. Y en esa búsqueda de entendimiento encontraron algo tan valioso, tan revelador, que sintieron la urgencia ética de compartirlo con otros. Esa urgencia, nacida del aprendizaje profundo, es lo que convierte a una persona en guía, en referencia, en voz válida. Mira a alguien como Carl Sagan, que no solo dominaba la ciencia con brillantez, sino que también la comunicaba con una sencillez poética que nacía precisamente de su obsesión por entender las cosas desde múltiples ángulos, de su capacidad de unir datos con historias, de conectar teoría con emoción, de aprender no solo para él, sino para traducirlo para los demás. Esa traducción, ese puente entre el conocimiento y la comprensión humana, solo es posible para quien realmente ha aprendido a aprender con profundidad y humildad. Y si tú quieres comunicar con impacto, no basta con tener una idea firme. Necesitas nutrirla. Necesitas desafiarla. Necesitas contrastarla con otras ideas que te incomoden, que te reten, que te obliguen a reconsiderar tu posición. Porque lo que más fortalece una idea no es repetirla 1000 veces, sino probarla contra el mundo real, contra otras mentes, contra otras culturas, contra el tiempo. El aprendizaje también es reconocer que el contexto lo cambia todo. Que lo que funcionó hace 5 años hoy puede sonar vacío. Que lo que parecía obvio en tu juventud ahora puede parecer ingenuo. Que no puedes comunicarte de la misma forma con una generación que creció con enciclopedias que con una que creció con inteligencia artificial. Y eso no significa traicionar tu esencia. Significa respetar la evolución del mundo. Ser elocuente no es hablar siempre desde el mismo lugar. Es tener la capacidad de reconstruir tu mensaje a medida que creces, de actualizar tus ideas sin perder la raíz, de aceptar que lo que una vez dijiste ya no te representa, y que no hay vergüenza en corregirte, en decir ahora lo veo distinto, en hablar desde un nuevo nivel de conciencia. Esa transparencia, esa capacidad de mostrarse en evolución, no te debilita, te humaniza. Y lo humano siempre resuena más que lo perfecto. Aprender no significa estar incompleto. Significa estar vivo. Significa que tu voz tiene futuro porque tiene apertura. Significa que tu mensaje puede adaptarse sin diluirse, porque no está sostenido por dogmas sino por comprensión dinámica. Así que si de verdad quieres que tu comunicación sea poderosa, duradera y respetada, conviértete en estudiante permanente. Lee con profundidad. Escucha con intención. Debate con apertura. Expon tus ideas no para imponerlas, sino para refinarlas. Y cada día, pregúntate: ¿qué aprendí hoy que me permite hablar mejor mañana?
¿Qué error cometí que me obliga a revisar mis certezas? ¿Qué parte de mí necesita expandirse para que mi voz no se convierta en eco vacío? Porque el que deja de aprender no solo deja de crecer. Deja de tener algo valioso que decir. Capítulo 12. Legado. La voz que dejas cuando ya no estás en la habitación. Al final de todo este camino, después de haber atravesado el silencio interior donde se gesta la voz, después de haberte enfrentado a tus propias creencias limitantes, de haber afilado la claridad mental como una herramienta de precisión, de haber sostenido tu visión contra la inercia del mundo, de haber reconectado con un propósito lo suficientemente fuerte como para resistir el paso del tiempo, de haberte entrenado con disciplina, de haber dado los primeros pasos inciertos hacia la acción, de haber aprendido a agradecer lo que tienes, a adaptarte sin perderte, a resistir los embates del rechazo y a mantenerte abierto al aprendizaje, solo queda una pregunta definitiva que muy pocos se hacen con la seriedad que merece, pero que, una vez formulada con honestidad, redefine por completo el modo en que decides hablar, actuar, escribir, influir. ¿Qué queda de tu voz cuando tú ya no estás? Porque puedes hablar con fuerza, con belleza, con inteligencia, con emoción. Puedes llenar escenarios, acumular seguidores, construir reputación, pero si todo eso desaparece cuando se apaga el micrófono, si tu mensaje no deja huella más allá del momento, si tu forma de comunicar no trasciende las circunstancias que la generaron, entonces todo fue un ejercicio temporal, una función más en el teatro de lo superficial. El verdadero comunicador, el que transforma, el que incomoda para sanar, el que libera sin imponer, el que inspira sin necesidad de levantar la voz, es aquel que habla con una conciencia de eternidad, no porque crea que vivirá para siempre, sino porque ha entendido que la única inmortalidad posible está en el impacto que deja su voz en los demás. Y ese impacto no se mide en métricas. Se mide en memorias. En esas frases que alguien recuerda años después, no porque las anotó, sino porque le cambiaron algo por dentro. En esas ideas que se multiplican en otras bocas, en otros idiomas, en otros cuerpos, incluso si tú ya no estás ahí para verlas crecer. Ese es el verdadero legado, cuando tu manera de comunicar se convierte en semilla, cuando tus palabras germinan en vidas ajenas, cuando tu forma de estar presente sigue generando valor incluso en tu ausencia. Piensa en Viktor Frankl, que murió hace décadas, pero cuya obra sigue acompañando a millones de personas en momentos oscuros. Piensa en Martin Luther King, cuya voz grabada aún electriza la piel porque no hablaba solo para ese instante, sino para generaciones que aún no habían nacido. Piensa en Sócrates, cuya palabra jamás fue escrita por él mismo, sin embargo, aún hoy nos confronta, porque su manera de hablar transformaba conciencias, no con dogmas, sino con preguntas. ¿Y tú, qué vas a dejar? ¿Qué tipo de voz estás construyendo? ¿Una que se disuelve al terminar la frase, o una que persiste en el tiempo? ¿Una que solo sirve cuando tú estás presente, o una que guía, inspira, edifica aún cuando ya no formas parte de la conversación? Ese tipo de voz no se construye de la noche a la mañana. No se fabrica con frases bonitas ni se improvisa en una conferencia. Se construye a lo largo de una vida vivida con intención, con escucha activa, con coraje, con humildad, con la capacidad constante de renovarse sin perder dirección, con una voluntad inquebrantable de servir desde el lenguaje, de dignificar con las palabras, de liberar con las ideas. Porque tu voz no es solo tuya. Es también de aquellos que la escuchan y la llevan consigo. Es de quienes la necesitaban y no sabían cómo pedirla. Es de quienes jamás pudieron decir lo que tú te atreviste a nombrar. Y eso implica responsabilidad. Porque cuando hablas, no solo estás describiendo el mundo, estás contribuyendo a construirlo. Y cada palabra que pronuncias moldea una posibilidad, crea un marco, deja una marca, abre o cierra una puerta. Por eso, hablar no es un derecho sin consecuencias. Es una acción sagrada. Una herramienta de transformación o destrucción. Y tú decides cómo usarla. Si has llegado hasta aquí, si has escuchado, leído, absorbido todo este viaje de pensamiento, entonces ya no puedes regresar al punto de partida como si nada hubiera cambiado. Ahora sabes lo que implica hablar con verdad, ahora conoces el peso y el poder de tu narrativa, ahora comprendes que cada palabra que eliges tiene la capacidad de acercarte a tu visión o alejarte de ella, de elevar a otros o arrastrarlos hacia la oscuridad de lo banal. Y ahora tienes una elección.
Puedes seguir acumulando información o puedes decidir que este es el momento de hablar, de escribir, de grabar, de compartir, de expresar desde una nueva dimensión de ti, desde esa versión que ya no necesita validación externa porque está sostenida en un trabajo interior profundo, comprometido, estructurado y en evolución constante. Puedes seguir esperando la ocasión perfecta, o puedes empezar a construir el tipo de legado que no se borra con el paso del tiempo. Tu voz es un acto de creación continua. Y tu silencio, si es intencional, también puede serlo. Pero si decides hablar, que sea con la conciencia de que estás participando activamente en el mundo que quieres ver. Que tus palabras sean puentes. Que tu presencia deje más orden que confusión. Y que el día que ya no estés, haya quienes todavía escuchen tu voz, no en grabaciones, no en textos, sino en las decisiones que toman, en el valor que sienten, en el lenguaje con el que se tratan a sí mismos y a los demás. Ese es el legado que vale. Esa es la verdadera elocuencia. Esa es la voz que no muere.